¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigo. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Estamos en un mundo cambiante. Cambia cada día la tecnología, cambia cada día las modas, cambia las ideas de las personas. Todo cambia. Todo cada vez sufre modificaciones. Y ahora estamos oyendo, ¿verdad, doctor?, que Jesús también tiene que cambiar. Tendría que cambiar también la doctrina que nos dejó Jesús. Tendría que modernizarse, evolucionar, como dicen. Así es, adecuarse al desarrollo supuestamente de la sociedad, ¿no? O sea que si la sociedad ha llegado a tal, entre comillas, madurez, y que ha ido quitándose tabús y quitándose, no sé, toda esa serie de pensamientos, según ellos, arcaicos, y que eran totalmente como opresivos para el ser humano. Y que ahora que hemos alcanzado este grado de madurez, pues entonces también habría que adecuar la parte de la doctrina de la Iglesia, porque se vuelve como contraria de alguna manera a la forma de ser, a la forma de pensar, a la forma de actuar de nosotros. Estamos queriendo, o sea, prácticamente decirle a Jesús, decirle, ¿sabes qué? Tu evangelio, o sea, quedó prácticamente obsoleto. Ahora hay que modernizarlo, hay que ponerlo al día, como si fuera una actualización de algún, no sé, de algún programa, de algún tipo de sistema operativo, ¿no? De computadora, hay que ponerlo al día. Y hay que poner al día el sistema operativo de la sociedad humana. No, definitivamente yo creo que esto es necesario abordarlo desde un punto de vista, o sea, primero muy racional, pero basados en los escritos, basados en todo lo que es la revelación, basados en todo lo que Jesús nos ha ido diciendo, ¿no? A partir de la revelación. Dios es inmutable, eso es definitivo. Dios no cambia, Dios es el mismo, o sea, ayer, hoy, mañana. Y sus leyes, sus palabras, son palabras que nacen, que salen de un ser absoluto, de un ser infinito, de un ser que es el bien absoluto y que Él no puede cambiar. No hay forma de que Dios pueda cambiar porque es infinito. Lo vamos a ir leyendo porque esto sí quisiera yo nada más dejarlo ahorita así nombrado. Porque no tiene hacia dónde moverse. Para cambiar, para que haya un cambio, se requiere que haya un espacio hacia donde se mueva, tanto en la parte física, que Dios no la tiene, como en la parte intelectual, en la parte espiritual, que también Dios está totalmente llenando todo, porque es infinito, por lo tanto no hay forma de que pueda cambiar. Jesús viene a este mundo y, o sea, lo deja perfectamente claro. Y algo que es importante es, Jesús dice una palabra, una frase que necesitamos extenderla a todo, cuando dice que el hombre no separe lo que Dios ha unido. O sea, y ahora nosotros queremos separar lo que Dios ha unido de su doctrina con nosotros, de su vida con nosotros, de todos sus actos con nosotros. Y lo que queremos es liberarnos, prácticamente es la palabra, estamos intentando liberarnos de esa unión con Jesús. Y no nos damos cuenta de que esa es la única manera de poder vivir. Y no me refiero a vivir aquí, en esta existencia, porque aquí vivimos los que estemos de acuerdo con Él, los que estemos en sintonía o los que estemos en total rechazo de sus leyes, de sus mandatos, y todos vivimos en este mundo. No, la vida es la vida espiritual que continúa.
esa vida eterna que se nos presenta ya a las puertas y que es prácticamente el lugar donde vamos a permanecer durante toda la eternidad. Yo sé que para algunos estas palabras son realmente viento, no penetra, pero es una realidad para cuando menos para el mundo creyente que tiene una solidez tremenda, ¿no? Y no solo una solidez, sino que nos lleva realmente nos motiva al cambio. Puede ser el cambio por amor, en la parte más sublime, o puede ser un cambio por temor, en la parte más baja, pero a final de cuentas es un cambio en donde nos dirigimos de buena o de mala gana hacia la parte espiritual y hacia lo que Jesús ha mencionado. Entonces, con esto, simplemente yo quisiera decir esto último antes de empezar con las lecturas. Aparentemente, tanto en la revelación pública, o sea, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los escritos de Luisa, en los escritos de María Valtorta, parece que Dios cambia. Dios se enoja, Dios se contenta, Dios castiga, Dios perdona. En fin, o sea, lo estamos homologando a nuestro modo de vivir, a nuestro modo de obrar. Y definitivamente no es así. O sea, no tiene ese cambio. Vamos a empezar con las lecturas y vamos a ir poco a poco poniéndonos. Nada más, por último, entendiendo que el que cambia es el hombre. Dios es infinito y siempre está en continuo acto de hacer siempre lo mismo. Y cada rayo de ese sol divino es como un atributo de Dios. Y el hombre es el que puede ir cambiando y poniéndose bajo cualquier de estos rayos, el rayo de la justicia, el rayo del amor, el rayo del perdón, el rayo de la misericordia, el rayo de la santidad, en fin. Y de acuerdo al punto en donde me coloque, es lo que voy a recibir y es lo que voy a lograr. Vamos a empezar con las lecturas. Volumen 17, lectura 6, julio 25 de 1924. En el párrafo 3 dice Jesús: nadie puede decir que es rico porque posee una moneda, sino quien posee propiedades extensas, villas, palacios, etc. Así es de la santidad, y si la santidad tiene necesidad de tantos actos buenos, sacrificios, heroísmo, pero puede estar sujeta a vacíos, a intervalos. La santidad en mi querer no está sujeta a fases intermitentes, sino que debe asociarse al acto continuado del querer eterno, que jamás se detiene, sino que siempre está obrante, siempre triunfante, que siempre ama y jamás se detiene. Así que la santidad en mi querer pone en el alma el sello del obrar de su Creador. ¿Cuál es su amor continuo, la conservación continua de todas las cosas por Él creadas? Jamás se cambia y es inmutable. Jamás se cambia, es inmutable. Quien está sujeto a cambiarse pertenece a la tierra y no al cielo. El cambiarse es de la voluntad humana, no de la divina. Interrumpir el bien es de la criatura, no del Creador. Todo eso sería deshonroso a la santidad del vivir en mi querer, porque ella contiene la divisa, la imagen de la santidad de su Creador. Por eso se atenta, deja todos los derechos a la voluntad suprema, y yo iré formando en ti la santidad del vivir en mi querer. Entonces, el cambiarse es de la voluntad humana. Y la divina no puede interrumpir, no puede desviarse del bien. O sea, porque decíamos, es totalmente imposible que se mueva, puesto que está toda
toda puesta en acto y lo abarca todo. Si entendemos que Dios es un acto único y que no tiene actos ya, entonces entenderemos que para poder cambiarse necesitaría un acto y no lo tiene. Por eso es acto único, total, completo. Lo que Él ha decidido, lo que Él ha decretado desde toda la eternidad, se basa prácticamente en lo que nosotros vamos a desarrollar en el tiempo. O sea, nosotros somos los que cambiamos. Y si alguien el día de mañana se va a convertir, esa conversión Dios la tiene desde toda la eternidad presente en Él. Y todas las acciones que esa conversión en la criatura en el tiempo van a incidir en la eternidad, y todo lo que Dios va a sacar para eso está desde siempre, no hay cambio. Si la criatura no decidiera convertirse, no decidiera hacer ese acto de conversión, entonces Dios no hubiera sacado nada para él. ¿Sí? Aunque se le hubiera presentado y hubiera tenido el plan que Dios quería para él. Esto nos lleva a algo que yo quisiera entrar ahorita, y lo comentábamos hace un momento, la enorme, ¿cómo decir? El enorme gozo y felicidad de que Dios nos haya tenido en su mente desde toda la eternidad como hijos de su voluntad. O sea, no es que Dios cambie, sino que Dios ya tenía nuestro cambio hecho voluntario, lo tenía desde toda la eternidad con Él, y tenía preparadas todas las gracias que nosotros íbamos a requerir para entrar, para continuar, para darnos la fuerza de seguir adelante en esto. Y eso es lo que debería de realmente ponernos en un júbilo inmenso, porque estamos en la mente de Dios desde toda la eternidad. Y estamos ahí, si se puede hablar de esto, de escogidos como hijos de la divina voluntad. Así que bueno, es tremendo, y eso nos conlleva una responsabilidad enorme, porque estamos prácticamente marcados por Él, no para obligarnos, sino por el gozo inmenso de haber decidido en algún momento de nuestra vida el cambio y todas las gracias que eso trae como consecuencia. ¿Sí? Y eso que parece cambio, pues es como un camino que nos escogió a cada uno, que primero nos metió a lo mejor a una devoción, luego a otra. O sea, pero no es que nos metió, nos llevó, porque entonces podríamos hablar como de que Él es el que nos va poniendo como si fuéramos, no sé, piezas de un ajedrez. Bueno, nos invitó. Nos invita y nos dice, mira, este es el camino que yo quiero para ti. Este es el final que yo quiero para ti. Tú estás acá. Bueno, yo te marco el camino, pero tú decides si lo sigues. Y si el alma se decide a seguirlo, en ese momento, Dios, todo lo que había previsto dar a esa criatura como dones, eso lo va dando para que la criatura vaya pudiendo acercarse a la finalidad. Sí, yo lo que digo es que si en Jesús vemos de repente pues lo que pudiéramos interpretar como cambio, hablando de lo que usted decía, que nunca se va a contradecir una cosa nueva que diga con la antigua. No, definitivamente no. Contradicción, solo un crecimiento. Así es. Hay una frase que decimos sobre Dios que es, Él sí es fiel. Dios es la fidelidad, ¿no? Y fidelidad a su palabra. Y la fidelidad es sinónimo de inmutabilidad. Así es. Porque también para entender lo que dice en otro escrito, que cuando estemos en el cielo, creo que en María Valtorta lo vi, que cuando estemos en el cielo nunca se va a repetir nada, todo va a ser nuevo, siempre va a ser nuevo, pero es nuevo para el hombre, pero no para Dios, ¿verdad?
Dios nos ha tenido y sabe todos nuestros actos, o sea, y sabe todo lo que Él va a sacar de Él como respuesta a nuestros actos. O sea, Dios es infinito. Y nosotros vemos esas nuevas manifestaciones que Dios hace de sí, las vemos como si Dios cambiara. Pero no, es el mismo, pero está sacando cosas que han existido desde toda la eternidad en Él y que las está mostrando a todos los bienaventurados para el gozo eterno de ellos. Y lo está sacando gracias a los actos hechos por las personas que vivan en la divina voluntad. Ahora vamos a la lectura del libro 17, lectura 21, de octubre 30, 1924. En el párrafo 3 dice: Jesús, hija mía, ¿quieres tú saber por qué son ángeles? ¿Por qué se han conservado bellos y puros como salieron de mis manos? Porque se han mantenido siempre firmes en el acto primero en el cual fueron creados. Por lo tanto, estando en aquel acto primero de su existencia, están en el acto único de mi voluntad, que no conociendo sucesión de actos no se cambia, ni crece ni decrece, y contiene en sí todos los bienes posibles e imaginables. Y los ángeles conservándose en el acto único de mi voluntad, en el cual los hice salir a la luz, se mantienen inmutables, bellos y puros. Nada han perdido de su primaria existencia, y toda su felicidad es el mantenerse voluntariamente en el acto único de mi voluntad. Todo encuentran en el círculo de mi querer. No quieren para hacerse felices sino lo que les suministra mi voluntad. Pero ¿sabes tú por qué hay diferentes coros de ángeles, uno superior a otro? Están aquellos más cercanos a mi trono. ¿Sabes por qué? Porque mi voluntad, a quien ha manifestado un acto solo de mi voluntad, y a quien por 2, a quien por 3, a quien por 7, y en cada cosa del acto que mi voluntad manifestaba de más, se volvían superiores a los demás. Sigo con lo de los ángeles, porque como que era la parte de arriba. No, es que el ángel, o sea, ha quedado como lo que es, porque es inmutable también. O sea, todo lo que vive en la eternidad no tiene forma de poder cambiar. O sea, porque nos salimos del espacio-tiempo, sí. O sea, y entramos en ese ámbito en donde ya no hay actos, sino es el último acto de nuestra vida, decide la suerte eterna. Entonces yo ya no puedo cambiar. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, la condenación de los demonios no podrá cambiar. Es un acto que quedó, no porque Dios los haya condenado. Ojo con eso, no es que Dios los condene, sino que ellos por propia elección se salen y se crea en ellos el infierno. Que el infierno no es otra cosa más que la ausencia de Dios, y estando ausente Dios, están ausentes todos los bienes que de Dios tienen origen. Entonces no hay forma de que el demonio pueda cambiar. No hay forma de que un alma que se condena pueda cambiar, pueda ser redimida. Ya no hay actos. ¿Sí? Y por lo tanto es inmutable su decisión e inmutable su castigo. ¿Sí? O inmutable su premio. O sea, lo mismo que es para los condenados, de que no pueden revertir su condenación, tampoco los salvados pueden decir en un momento dado, saben que ya no quiero y ahora quiero irme al infierno. O sea, no hay esa posibilidad, no hay cambio. ¿Sí? Entonces se han mantenido los ángeles en ese estado por esa inmutabilidad. Una vez elegido, ellos eligieron un sí a Dios, y en ese sí a Dios permanecen y permanecerán eternamente.
no hay cambios, ¿no? Luego, el párrafo 5 dice: hija mía, entra en mi amor, no salgas jamás. Corre junto a él, o detente en mi mismo amor para comprender bien cuánto he amado a la criatura. Todo es amor en mí hacia ella. La divinidad, al crear a esta criatura, se propuso amarla siempre. Así que en cada cosa de dentro y fuera de ella, debía correr hacia ella con un continuo e incesante nuevo acto de amor. Por lo tanto, puedo decir que en cada pensamiento, mirada, palabra, respiro, latido, y en todo lo demás de la criatura, corre un acto de amor eterno. Pero si la divinidad se propuso el amarla siempre, y en cada cosa a esta criatura, era porque quería recibir en cada cosa la correspondencia del nuevo e incesante amor de la criatura. Quería dar amor para recibir amor. Quería amar para ser amada. Pero no fue así. La criatura no solo no quiso mantener el compás del amor, ni responder al eco del amor de su creador, sino que rechazó este amor, lo desconoció y lo ofendió. Ante esta afrenta, la divinidad no se detuvo, sino que continuó su nuevo e incesante amor hacia la criatura, y como la criatura no lo recibía, quedaban llenos cielos y tierra, esperando a quien debía tomar este amor para tener en ella la correspondencia. Porque Dios, cuando decide y propone, todos los eventos en contrario no lo cambian, sino que permanece inmutable en su inmutabilidad. He aquí, ¿por qué pasando a otro exceso de amor vine yo? Permanece inmutable en su inmutabilidad. O sea, Dios sabía de antemano todo el rechazo que íbamos a tener hacia Él. Dios sabía todo lo que le íbamos a hacer en todos sentidos, tanto físicos como espirituales. Y sin embargo, como era un decreto divino, era una decisión divina, no hay forma de que cambie. O sea, sigue adelante. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, porque el reino de Dios en la tierra es la finalidad de todo lo que Dios ha hecho. Y no puede cambiar, no importa lo que hagamos, no importa. Pero lo único que le interesa es ese pequeño resto fiel que vivirá en su querer. ¿Cuántos serán? No sabemos, pero siempre nos menciona, serán pocos. Serán pocos. Entonces, ante este serán pocos, debemos entender que es un anuncio, un aviso de que Jesús y la divinidad ya tiene la noticia de cuántos y quiénes serán esos que entren a vivir en este reino. Así que bueno, la decisión es nuestra, pero sí vale la pena entender que estamos, ¿cómo diríamos?, presentes en la mente de Dios desde toda la eternidad, y que estamos presentes ya sea como hijos de la divina voluntad, con todas las gracias que eso conlleva, que estamos presentes como santidad humana, que estamos presentes como laicos comunes y corrientes, que se salvarán, o sea, por misericordia, por perdón, después de una larga estancia en el purgatorio, o que estaremos como personas que se condenen. Pero estamos desde toda la eternidad con Él, y esto es una enorme, yo diría, responsabilidad, porque de alguna manera podemos decir que estamos escogidos desde toda la eternidad. En ese serán pocos, cada quien decide si se introduce o no. Entonces, si Alejandra decide introducirse en ese grupo, Alejandra ha estado desde toda la eternidad dando un alivio, un refrigerio a Jesús,
dándole al Padre la gloria y el amor que deberían de haberle dado todas las criaturas, aunque ella ni siquiera tenga idea de lo que está haciendo. O sea, ¿por qué? Porque Dios ya tiene su vida divina que va a empezar a vivir dentro de 5 años y que todavía no lo sabe, pero ya Dios ya lo tiene en él. Por lo tanto, Dios no cambia y permanece, no importa lo que ella haga, permanece fiel a esa decisión que va a haber dentro de 5 o 10 años. Y todas las gracias que ella requiere para lograr avanzar en el ámbito de la vida divina ya están preparadas. Lo único que necesita es que llegue el momento de la decisión en la tierra para que todo eso se prodigue a ella y pueda hacer uso de eso. Pero lo que es tremendo es, serán pocos. Sabemos que en el mundo hay una explosión de divina voluntad. O sea, realmente es una explosión, está cundiendo por todos lados, pero no todos llegarán a vivirlo. Ahí entra la sentencia de Jesús cuando dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y pocos los escogidos. Y ya en la divina voluntad ya no es sentencia, sino es una afirmación, ¿no? Serán pocos. Sí. Pero nosotros hay que ir apartando el lugar. Pues sí, ojalá y que nos lo pudieran reservar así ya con seguridad, ¿no? Ahora sí. Seguimos en el volumen 17, la lectura 23, noviembre 27 de 1924. Dice Luisa, estaba pensando en la inmutabilidad de Dios y en la mutabilidad de las criaturas. ¡Qué diferencia! Ahora, mientras esto pensaba, mi siempre benigno Jesús se ha movido en mi interior diciéndome, hija mía, mira, no hay punto donde mi ser no se encuentre. No tengo hacia dónde moverme, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás. Ningún vacío existe que no esté lleno por mí. Esto es lo que comentábamos al principio. Siendo infinito, Dios siendo infinito, lo llena todo. Entonces no hay absolutamente un espacio hacia Dios, hacia donde Dios se pudiera mover para poder cambiar. Y tanto es un espacio que podríamos decir está enmarcado dentro de la materia, porque al final de cuentas toda la creación está inmersa en Dios, no está ajena a Dios, y tan inmersa está que vive del acto, de ese acto conservador de Dios. Así que no está afuera, está ahí. Y en el momento en el que todo se encuentra ahí, Dios ya no tiene forma de cambiar, ya es inmenso, entonces ya no tiene qué hacer, sino simplemente todo está hecho, todo está lleno. Por eso dice, no se puede mover a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás. Todo está completo. Entonces, lo que cambia es la criatura, que es lo que decíamos también. La criatura es la que se coloca en los diferentes atributos de Dios, que los compara Él a veces con rayos de un sol, ese sol que es Él, y entonces es la propia criatura quien se coloca en algún atributo para recibir los reflejos de ese atributo. Es como la luz del sol. La luz del sol incide sobre las cosas y las cosas, de acuerdo al plano que tiene, refleja un determinado color. ¿Sí? Si le cambiamos el plano, reflejará otro color. La criatura es el lugar donde el sol divino va a reflejar sus rayos, y si la criatura quiere, entonces esos rayos darán como consecuencia una vida divina, pero de acuerdo a los atributos que está viviendo. Y entonces la criatura se asocia a la producción de vidas divinas que el Padre requiere para poder dar luz verde a que venga su reino.
Pues desde el catecismo ya lo sabíamos, ¿no? Pues ¿Dónde sí, está pero Dios? en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Sin embargo, no nos bastó, puesto que seguimos pensando que Dios cambia. Sí, y el sol nos da mañana, mediodía, tarde, noche, Ujú. pero es porque la tierra es la que se mueve. La tierra es la que se está moviendo, no el sol está fijo. Sí. Así es. Bueno, Mi firmeza, no encontrando punto donde no esté yo, se siente inquebrantable. Es mi inmutabilidad eterna. Esta inmutabilidad inmensa me hace inmutable en los placeres. Lo que me gusta siempre. Inmutable en el amor, en el gozar, en el querer. Amada una vez una cosa, gozada, querida, no hay peligro de que me cambie. Para cambiarme debería restringir mi inmensidad, lo que no puedo ni quiero. Mi inmutabilidad es la aureola más bella que corona mi cabeza, que se extiende bajo mis pies, que rinde eterno homenaje a mi santidad inmutable. vamos a ver. Si pudiera cambiar, sería restringir, ¿sí? Mi ¿Qué? inmensidad. Su inmensidad. ¿Por qué? Porque para cambiar necesitaría ser no inmenso, sino finito, para poderse mover. O sea que es una lectura que se combina perfecto con la lectura anterior. O sea, es donde nos va afirmando el que no puede cambiar y el por qué no puede cambiar. O sea, ¿cuál es la razón de este programa? ¿Cuál es la razón de este tema? Entender que Dios no cambia jamás. Por lo tanto, no podemos estar pidiendo, tratando de ilusionarnos con que ahora la iglesia cambie, con que ahora la iglesia mude las palabras de Dios y que lo que se dice en el Evangelio, lo que Jesús dejó establecido, no puede por ningún motivo cambiar, no importa los cambios que nosotros tengamos. Somos nosotros los que nos debemos adecuar a la palabra de Dios y no al revés. Pero como eso no lo queremos hacer, primero por soberbia, segundo porque soy vicioso y me encanta la vida de los vicios que yo tengo, y tercero porque tengo una ansia inmensa de poseer y de dominar. Y la mejor manera de poseer y de dominar es darle a todos lo que quieren. Es como el Imperio Romano. Pan y circo. Sí. Pan y circo. Y entonces tiene a toda la borregada, a toda la humanidad. A toda la humanidad la tiene contenta. Y la tiene definitivamente siguiéndolo porque piensan que ese es la verdad. Perdón, pero estamos equivocados. Y ejemplos tenemos miles. San Pablo que nos dice, si un ángel del cielo, aunque un ángel del cielo bajara y me predicara un nuevo evangelio, no le creáis. Porque evangelio solo hay uno y no cambia. Jesús nos advierte que muchos vendrán en su nombre y harán prodigios. No solo se presentarán como usurpando el nombre de Él, no solo predicando cosas nuevas o cambiando cosas que Jesús establece, sino que harán prodigios y vendrán con el poder engañoso para que el hombre lo siga, para que el hombre se pierda. Prácticamente ese es como el punto. ¿Qué es lo que por qué Dios lo permite? Pues para acercarnos más a lo de Él. Para probar nuestra fidelidad, para probar si realmente estamos o no estamos con Él. Y estar con Él quiere decir volverme inmutable. O sea, yo no voy a cambiar.
Lo que es bueno y lo que es malo es malo. Y no importa quién lo diga, cómo lo diga, con qué lo afirme, lo que es bueno y lo que es malo es malo. No me pueden decir que ahora lo malo se adecúa a nuestra forma de vivir y que ahora por determinados eslogan ahora podemos cambiar la palabra de Dios. No. Ese es quizá el punto más fundamental de hacer este programa. Entender que no podemos en ningún momento aceptar los cambios que se puedan hacer a la palabra de Dios. Y mantenernos firmes en el dogma de la fe, que el dogma de la fe lo tenemos muy bien expresado en los mandamientos, en el credo, o sea, ¿sí? La Eucaristía, la Virgen y, lógico, toda la revelación privada, sobre todo a través del Evangelio y a través de la Carta de los Apóstoles, ¿no? No hay forma de que nos hagan cambiar si nos mantenemos fieles e inmutables como es nuestro Señor. Si queremos adecuarnos al mundo, bueno, podremos cambiar lo que queramos, pero a un costo altísimo, que es nuestra alma. Y lo que dice que San Pablo, que un evangelio distinto no debemos aceptar. A lo mejor hay gente que pueda pensar que este es un nuevo evangelio, el libro del cielo, pero es el mismo, totalmente abierto. Así es. Ya no contradice en nada. Al contrario, esto es la explicación del evangelio y de las cartas de los apóstoles. No hay nada en el libro del cielo que sea nuevo, nada. Todo está indiciado allá y cubierto por aquellas palabras de Jesús. Todavía tengo mucho que decirles, pero ahorita no pueden con ello. Y sobre los escritos de María Valtorta. ¿Qué tiene? ¿Esos también es el mismo evangelio pero explicado, ya detallado? Es que aquí estamos entrando, vamos a verlo desde este punto de vista. O sea, se supone que debemos conocer a Jesús. Ese es como el fundamento de todo. Pero resulta que Jesús es hombre Dios. Entonces debemos conocer dos naturalezas diferentes que están en una misma persona. Necesito conocer la naturaleza humana y necesito conocer la naturaleza divina. No me refiero a conocerla desde el punto de vista de analizar la naturaleza, que sería como un estudio anatómico de Jesús. Eso no tiene importancia, sabemos que es verdadero hombre. Pero debemos analizar cómo se conjuntaban en la parte humana con la parte divina para llevar a cabo una vida en este mundo. Y María Valtorta es exactamente eso. María Valtorta nos da una doctrina, o sea, lo mismo que está en el Evangelio, pero explicado. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Muy sencillo. Cuando Jesús habla de puercos, yo no vine a traerle, yo vine por el pueblo de Israel y no es bueno darle el alimento de los hijos a los puercos. A los perritos. Sí. A los perritos. Perdón, sí, a los perros. A los perros. A los perros. Entonces, ese perritos que le hemos cambiado es porque nos suena muy duro y lo queremos cambiar. No, lo que pasa es que no conocemos por qué lo dijo. En María Valtorta se explica perfecto el por qué lo dijo. El no den estas perlas a los puercos. O sea, ¿sí? ¿Cuáles perlas? ¿De qué hablaba? Las perlas de sus verdades, las perlas de su evangelio. Esas perlas no hay que darlas a los puercos porque las pisotean, las ensucian. Y eso es lo que está pasando. Que ahora los puercos están ensuciando las verdades divinas y están queriendo cambiarlas a su modo para que se cumpla en este momento, en esta actualidad, que se cumpla aquello que dijo Jesús. Los escribas y los fariseos se han montado sobre la cátedra de Moisés. O sea, ¿qué dijo?
que ahora ellos son los que modifican la ley, los que modifican esa cátedra de Moisés, que no era más que los mandamientos, y ahora la rodean de cosas ampulosas humanas y la quieren cambiar. Y como era en realidad, le cambiaban los preceptos divinos. Entonces en la actualidad está pasando lo mismo. Seguimos. Seguimos con la 2127 de mayo 26, 1927. En el párrafo 5 dice Luisa: después me sentía toda afligida y pensaba entre mí, ¿cómo es duro mi estado? Siento que no puedo seguir adelante. El querer divino es inexorable, inmutable, y si se tiene que hacer con él... A ver, otra vez. Vamos a repetir esto. ¿Cómo es duro mi estado? Siento que no puedo seguir adelante. El querer divino es inexorable, inmutable. O sea, una afirmación rotunda. Sí. Y si se tiene que hacer con él, con el fiat, no se juega. Se siente todo el peso de su inmutabilidad. O sea, ¿qué está diciendo Luisa? Porque esto es Luisa quien lo dice. Con el fiat no se juega. Con la ley de Dios no se juega. Con la palabra de Dios no se juega. Es inmutable. ¿Es o no es? O sea, eso sí lo podemos decir. No quiero o sí quiero. Eso está en nuestra libertad. ¿Pero cambiarla? No. Sí. Se siente todo el peso de su inmutabilidad y por eso se queda inmutable con su inmutabilidad, impasible a todo. Nos ponen las condiciones de querer lo que Él quiere, aunque fuesen castigos, y las mismas privaciones de Jesús, que tanto me cuestan. Todo lo que quiere Él, todo nos lo cede, pero de lo que quiere el alma, nada nos cede, ni siquiera una coma. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho: hija mía, mi voluntad quiere ser libre en el alma, y por eso no quiere ceder ni un punto, ni una coma de lo que el alma quiere, aunque fuera santo. En ella no quiere encontrar límites, quiere extender su dominio en todo. Quiere que lo que quiere y hace mi voluntad, lo debe querer y hacer el alma. Por eso hace sentir todo el peso de su inmutabilidad para volverla inmutable. De modo que no debe estar sujeta a mudarse porque ve sufrir a las criaturas, o porque las ve privadas de un bien temporal, o porque lo quiere dar. Esto sería salir de su inmutabilidad. Esta es santidad humana. La santidad de mi voluntad es santidad divina y no admite estas debilidades. Si mi voluntad estuviese sujeta a esto, nuestra justicia debería estar sin vida en nuestro Ser Supremo, lo que no puede ser. Y es que si Dios se acomodara a lo que quiere el hombre, pues el hombre se quedaría enanito y nunca conocería lo que Dios quiere para él, que es quiere gigantes. Y quiere darnos cosas muy grandes que siendo enanito no las podríamos. Y Dios se convertiría en enanito. Y sería nuestro títere. Así es, porque ahora Dios se adecuaría a nosotros y nosotros seríamos como el centro de la moralidad y Dios tendría que adecuarse a nosotros. Sí. Y tantos que somos. Los papeles se invertirían, ¿no? Ahora Dios estaría como a nuestra disposición, por decirlo así. Sí, seríamos enanitos espirituales que nos cabría apenas un dulce. Si tú supieras en qué punto se encuentra nuestra justicia en estos tiempos, y si quisiera desagravarse del todo sobre ti, quedarías triturada. Y mi voluntad no quiere triturarte, sino que quiere que las criaturas también sufran en parte la pena para hacerlos abrir los ojos en la gran ceguera en la que han caído. Casi todas las naciones viven a costa de las deudas. Si no contraen deudas, no pueden, porque acabo de hablar de la inmutabilidad. Dice, y viendo que no cedo
a todas tus peticiones, te lamentas y sintiendo que mi voluntad ha tomado puesto en toda tu alma sin dejarte libre de nada, sientes toda la fuerza de la santidad e inmutabilidad de mi voluntad divina. Y además te lo he dicho tantas veces. Pero a ver, ¿por qué siente esa fuerza? Porque la llena toda. Porque ya no hay nada, no hay espacio para que se pueda mover. ¿Sí? Sí, pues yo creo que ya pasamos. Sí, el resto ya es. Continuamos con el volumen 28, la lectura 10. Abril 23 de 1930. Dice Jesús: hija mía de mi querer divino, quiero hacerte conocer todas las particularidades con las cuales fue creado el hombre, para hacerte comprender el exceso de nuestro amor y el derecho de nuestro fiat de reinar en él. Tú debes saber que la condición del amor de nuestro ser divino en la creación del hombre era la necesidad de amarlo, porque todo lo que le dimos no quedó separado de nosotros, sino fundido en nosotros. Tan es verdad que con el aliento le infundimos la vida, pero no retiramos nuestro aliento de aquel creado en él, sino que lo dejamos fundido con el nuestro, de modo que conforme el hombre respiraba, sentíamos y sentimos su aliento en el nuestro. Si con nuestro fiat creamos la palabra al pronunciarse sobre sus labios, gran don dado a él dentro de nuestro querer divino, esta no quedó separada de nuestro fiat. Si creamos en él el amor, el movimiento, el paso, este amor quedó vinculado con nuestro amor, con nuestro movimiento y la virtud comunicativa de nuestros pasos en sus pies. Así que sentíamos al hombre dentro de nosotros, no fuera de nosotros, no el hijo lejano, sino cercano, más bien fundido con nosotros. ¿Cómo no amarlo si era nuestro y su vida estaba en la continuación de nuestros actos? No amarlo sería ir en contra de la naturaleza de nuestro amor. Y además, ¿quién es aquel que no ama lo que es suyo y lo que ha sido formado por él? Por eso nuestro Ser Supremo no encontraba y se encuentra todavía ahora en la condición de necesidad de amarlo, porque el hombre es aún hoy aquel creado por nosotros. Su aliento lo sentimos en el nuestro, su palabra es el eco de nuestro fiat. No hemos retirado todos nuestros dones, somos el ser inmutable y no estamos sujetos a cambiar. Lo amamos y lo seguimos amando, y es tanto nuestro amor que nosotros mismos nos ponemos en la condición de amarlo. He aquí porque nuestras tantas estratagemas de amor y el último asalto que queremos darle es el gran don de nuestro fiat, a fin de que lo haga reinar en su alma, porque sin nuestro querer el hombre siente los efectos de su vida, pero no descubre la causa, y por eso no pone atención en amarnos. En cambio, nuestra divina voluntad hará sentir quién es aquel que le da la vida, y entonces también él sentirá la necesidad de amar a aquel que es causa primaria de todos sus actos y que tanto la ama. Nuevamente, ¿no? Esa idea de la inmutabilidad. En fin, creo que hemos leído estas partes, estas revelaciones que Jesús hace, en donde manifiesta prácticamente la inmutabilidad, de una o de otra manera, pero lo va poniendo. Y sobre todo esas dos lecturas en donde afirma que ya no tiene para dónde moverse. Sí. O sea, como que esa es la causa principal, ¿no? Su infinitud. Su infinitud y el acto completo de él, el bien absoluto que es Dios, y que no puede haber ningún movimiento dentro de ese bien absoluto porque ya no sería absoluto. Si Dios pudiera cambiar tantito, querría decir que el Dios anterior no es Dios. Sí. O sea, porque se estaría corrigiendo a sí mismo, ¿no? Entonces lo anterior no estaría siendo el bien absoluto. Por lo tanto, podríamos llegar a pensar que Dios está en formación. No sé si se entiende. O pudiera agregar algo, Dios estaría formándose. Estaría en formación, formado por el hombre.
Quizá el hombre es el que tiene que adecuar a Dios para que Dios cambie, ¿no? Así que bueno, pues esto ojalá que quede claro. La finalidad es esa, lo que hemos expresado ya, no tratar de deformar la palabra de Dios, no tratar de torcer la palabra de Dios. Lo que Dios dice es válido ayer, hoy y mañana. No hay forma de que pueda cambiar. Los que debemos cambiar somos nosotros. Nosotros somos los que tenemos que adecuarnos, dependiendo de cuál sea mi deseo. Si mi deseo es realmente llegar a Él, si mi deseo es amarlo, si mi deseo es estar junto con Él, el que tiene que cambiar soy yo. Sí. Y si no, no hay forma. No sé si haya preguntas. Tenemos preguntas, París. Dice Lourdes. De lo que se habla al principio, de que ya estamos pues en la mente de Dios desde siempre. Dice, se puede decir que Dios siempre supo que yo trato de vivir en divina voluntad. Así es. Y no solamente eso. Dios desde toda la eternidad sabe si va a vivir o no va a vivir. Y Dios desde toda la eternidad tiene decretadas las gracias y los dones que usted necesita para lograrlo. Así que lo único que necesita hacer es decidirse. Todo lo demás está hecho desde siempre. Y usted está escrita dentro de esas frases que dice Jesús aquí. Serán pocos. Y puede decidir si sí o si no. Así es. Usted decide si pasa a formar parte de esos pocos o de los muchos que no vivirán en su voluntad. Sí, lo digo porque tiene una segunda pregunta, Lourdes, ella misma. Dice, los actos humanos de violencia, violaciones a niños, asesinatos, etcétera, y actos de alcoholismo y drogadicción, ¿también siempre lo sabe Dios? Todos los vicios, sí. Y ya sé cuál sería la siguiente pregunta. ¿Por qué lo permite o por qué lo tolera o por qué creó a esas personas? Dios en su infinita misericordia, en su infinita sabiduría, crea a tantos seres humanos para que todos ellos pudieran acceder a la voluntad divina, a la santidad, aunque sea. Si no lo hacen, si no llegan, es por decisión propia de la voluntad humana. Y Dios sabía eso, sí, pero aquí voy a decir algo que ojalá que se entienda. La criatura es como la materia prima para que Dios pueda sacar de sí un determinado número de vidas divinas de Él. Él decide desde toda la eternidad cuántas vidas de Él quiere vivir en este reino que se va a formar en la tierra. Y para eso necesitaba criaturas, vidas humanas, donde depositar esa vida divina, y a través de la divina voluntad y el fundirse, que ahora fuera la vida divina quien estuviera en este mundo. Entonces Dios requiere, por decir algo, Él saca 1000 vidas divinas de Él. Bueno, Dios necesita 1000 seres humanos que acojan esa vida. Pero también sabe que de cada 1000, en los primeros 1000 que va a crear para que vivan esto, uno va a decir que sí y 999 van a decir que no. Bueno, entonces necesita permitir esa extensión de la familia humana a un número indeterminado hasta que se completen las vidas que Él decidió sacar de sí. Todos los demás tendrán la oportunidad de salvarse. Todos los demás tendrán la oportunidad de poder llegar al cielo, de gozar de Él, de gozar de la gloria, ya no como vida divina, pero como santidad humana, aunque fuera lograda a través del purgatorio. No importa. Pero por eso lo saca, porque le servimos como de materia prima para poder sacar de Él lo que Él decidió sacar. ¿Cuántas decidió sacar? No sabemos.
pero lo que sí sabemos es que serán pocos los que se decidan a esto. Pero todos tenemos la misma oportunidad. Ah, sí, todo mundo tiene la posibilidad de entrar en esto. Sí, la única requisito es el conocimiento. Entonces yo conozco, tengo ya esa oportunidad. Tengo las verdades de la divina voluntad, tengo todo. Yo decido si lo llevo a cabo o no. Dice Liliana, primero Alma, ¿cómo saber el no cambiar? ¿Cómo saber que estoy en el amor? O sea, ¿cómo saber ella si está en el amor de Dios o no? Sí. Bueno, yo creo que si usted ama, acuérdense de las palabras del Evangelio. Ustedes lo aman porque Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ese punto de amar a Jesús, estoy seguro de que Él me amó primero. En la medida que yo lo ame, es en la medida que el amor de Él se me está dando. O sea que lo estoy tomando de alguna manera, así que creo que es muy sencillo. Dice Liliana que si tiene planes de ir a Argentina y que si hay grupo en Argentina. Sabemos que hay grupos en Argentina, sí sabemos. O sea, estuvimos ahí hace 2-3 años, no recuerdo bien. Y planes, pues no hay nadie que nos invite. y ella misma pregunta, ¿por qué dice que no hay infierno? Hay testimonios de sacerdotes que es un lugar. Bueno, primero yo no he dicho que no haya infierno. Lo que hemos dicho es que no es un lugar específico, así como, no sé, ahí está el infierno, sino que prácticamente Jesús dice en los escritos algo que es muy puntual. Dice que en el ángel aquel Luzbel, nació dentro de él un mito de soberbia que no lo dominó, sino que lo siguió. Y se siguió recreando en aquel mito de soberbia hasta que se reveló. Y entonces el infierno fue creado en él. En él. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que Luzbel, que Satanás es el infierno? No. Es un estado del alma en donde el alma pierde todos los bienes que Dios ha sacado de sí para mostrarlo al mundo, para mostrarlo al hombre. Necesita recurrir a cierta forma, cierta alegoría, y entonces lo representa como un lugar, y creo que está perfecto. Porque si lo representa al hombre como un estado del alma, va a ser más difícil poderlo entender. En fin, son muchas cosas, igual que el cielo. El cielo no es un lugar, y las razones son muchas, pero la principal quizá es que el cielo es Dios, el cielo es vivir a Dios, el cielo es vivir la vida de Dios. Y si es vivir la vida de Dios, es estar con Dios, entonces la pregunta es, ¿dónde está Dios? Si Dios estuviera en un lugar, definitivo Dios ya no sería infinito. ¿Sí? Entonces, por favor, o sea, simplemente es el meditar un poco lo que quiere decir infinitud de Dios, lo que quiere decir que cuáles son los gozos que va a tener el alma que viva en la divina, los gozos del alma que se salve, que no es un contemplar a Dios, no es una visión de Dios, sino es una vivencia de Dios. El alma va a vivir, a poder, no sé cómo decirlo, o sea, experimentar todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho. Ese es el cielo. Por lo tanto va a ser infinito, pero no es así un lugar. Porque ¿en dónde estaría el cielo? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿A los lados? ¿A dónde?
Sí. Se podría decir como una mujer que encuentra el cielo en su mamá, pero esa mamá es el infierno para el yerno, ¿no? Bueno, Bueno, omitamos, lo cortas. queridas suegras, por favor, no tomen en cuenta. No, o sea, son muchas cosas. Entonces, si leemos el libro de cielo, si leemos María Valtorta, vamos a ver cómo Jesús habla de un cielo, pero de un cielo en cada alma. Cómo el alma que llega a vivir en la divina voluntad, por la acción de la divina voluntad en ella, Dios saca cosas nuevas de él, o sea, que han estado toda la eternidad con él, pero como Dios es infinito, todo lo que tiene en su interior es infinito. Por lo tanto, pero con los actos de la criatura saca y manifiesta cosas nuevas que se van a poner en el alma de aquella criatura. Y ahora esa alma será un cielo en donde todos los bienaventurados vendrán a gozar y donde inclusive Dios mismo se beatificará, se gozará, se felicitará en esos cielos. Hay que, yo diría, simplemente meditar mucho y meditar las verdades que Jesús nos va diciendo. No se trata de ideas, ni de mi opinión, ni de la opinión de Alejandra, ni de Alejandro, o sea, de nadie. Es simplemente ver lo que Jesús va diciendo en los escritos y entonces iremos entendiendo. El purgatorio, o sea, donde ponen al papá de Luisa a purgar junto a un altar. ¿El purgatorio estará ahí junto a un altar? Ahí vive su purgatorio. En fin. Sí, hay varias preguntas, pero ya las dejamos para el miércoles. Correcto. Pues amigos, muchas gracias por estar aquí. No es un tema muy escabroso, yo entiendo que es escabroso y faltan cantidad de lecturas para seguir ahondando, pero bueno, creo que con lo que hemos dicho es muy así categórico, ¿no? Así que Alejandra, muchas gracias por estar doctor. Con nosotros, Alejandro. Gracias, doctor. Gracias. Y nos vemos en el próximo programa, amigos, y gracias por su presencia. Y muchas gracias por sus saludos y comentarios. Buenas noches. Hasta luego, amigos.